El desarrollo de la ciencia y la tecnología tiene grandes implicaciones desde el punto de vista social, ético y político, así que es natural que en nuestro programa de Ética TV pues le demos un espacio, ¿no?, para conversar sobre él. Para ello tenemos aquí como invitado al doctor Andrés Merejo, quien es director de Fomento de la Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y también coordinador de la Comisión de Filosofía y Epistemología de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Hola Merejo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leonardo? Gracias por invitarme al programa. Muy bien, mira, tú has estado trabajando desde hace ya muchos años un en República Dominicana que se conoce como el cibermundo, ¿no? Y del cibermundo, pues, nos lleva este tópico al tema de la ciberética, ¿no? Pero primero vamos a aclararle al público, ¿no?, ¿qué es eso del cibermundo, ¿no? Sí, sí. El cibermundo es un sistema social, político, económico, educativo, cultural, atravesado por todo lo que son la tecnología de la información y la comunicación, todo lo que es la inteligencia artificial, basado en lo que es la cibernética, que es la relación de control del hombre y los seres vivos, donde incluye el hombre y los animales, con lo que es la máquina. En ese sentido, los dispositivos digitales y de inteligencia artificial, y lo que ya es como tendencia también lo que es la computadora cuántica. Eso tiene un efecto social, político, económico, que brota a nivel de lo que es el conocimiento. O sea, aquí estamos hablando no simplemente de dispositivos, herramientas, sino producción de conocimiento que repercute en el mapa mental del ser humano. Es decir, que le cambia estilo de vida, forma de actuar y convivir en la sociedad. Sí, por ejemplo, entonces, tenemos un dispositivo electrónico cualquiera, no es simplemente un instrumento que empleamos, es que el uso de ese dispositivo va modificando los procesos o hábitos mentales. Sí, ¿no? Porque eso es lo que se llama en la cibercultura, que es la cultura cibernética, lo que es la recursividad. Cómo tú produces a nivel del ciberespacio ideas, información, pero a la vez tú vas leyendo información y te va cambiando también. No es simplemente que tú eres uno que receptor de información, sino que tú también produces y a la vez ya te va modificando. En ese proceso de recursividad, de venir y ir, es que el ser humano va cambiando toda su forma de actuar. Y de ahí es que viene ese concepto de velocidad. Ese concepto ya de manejar un tiempo más allá del tiempo tradicional en que se movía la modernidad, un tiempo lineal, sino ahora el tiempo es instantáneo, lo queremos todo ahora, la información, y eso es lo que ha cambiado realmente. Entonces, ya no se puede hablar del mundo tradicional de la política sin la ciberpolítica, que es la política que tú sabes que se utiliza a nivel de las relaciones de poder, el control virtual de las redes sociales en el ciberespacio. No se puede hablar de la psicología sin tratar el tema de las ciberadicciones. No se puede tratar la educación sin educación virtual. No se puede tratar la seguridad del mundo sin la ciberseguridad. Y no se puede tratar el problema de la economía sin la inclusión de esa economía digital, o como le llaman los filósofos, economía net. ¿Me entiendes? Entonces, es un sistema donde la cultura también tiene ya su cibercultura. La literatura, su ciberliteratura. Entonces, estamos imbricados entre un espacio y un ciberespacio, en una realidad y una virtualidad. No es que una sustituya, sino que ya uno penetra sin darse cuenta entre ambas, hasta que tú no sabes si está en lo real o en lo virtual. Sí, ese era un tópico que te iba a comentar. El problema de la realidad, que lo modifica, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados en la tradición del pensamiento occidental a unas dicotomías, realidad, ficción, ¿no? Mundo real, mundo ficticio, pero ahora entonces resulta que no es tan sencillo porque nuestro concepto de realidad se reconfigura a partir de este mundo virtual, ¿no? Sí, porque ya el concepto, incluso cuando se habla de virtualidad, se habla de una interactividad de imagen mediatizada por lo que es la instantaneidad en eso que es todo un mundo de pantalla. Y esa virtualidad que te estoy hablando, una primera etapa que es no sumergible,
como esta en que estamos nosotros interactuando y que ahorita sale un programa y todo el mundo ve que es algo que no es concreto entre nosotros dos, sino que algo que entra en una modificación. Por ejemplo, lo que se va a presentar ahorita en el programa grabado es lo que tiene que ver con algo ya modificado en la realidad, pero que en la virtualidad se presenta como si no fue modificado. Entonces, esa virtualidad no sumergible que la gente ve es diferente a la que es sumergible, que es aquella cuando se ponen unos lentes y ya ahí entra una sensación que se parece como si fuera real. Esa se llama realidad virtual, si fuera real. Y otra que es lo que es el concepto ya de una realidad más profunda, que es combinada con lo que es lo híbrido, que es una realidad simulada, pero que no se sabe cuando se está en la realidad, cuando se está en la virtualidad. El mundo totalmente ha cambiado. Y de ese mundo que ha cambiado ha generado lo que es el mundo cibernético, el mundo de la cibercultura y el mundo del conocimiento basado en tecnología, porque no se puede hablar de medicina sin la biotecnología, sin la telemedicina. Es decir, que ya no se puede hablar de una epistemología en una relación sujeto-objeto, como la filosofía tradicional lo plantea, sin esa ciberepistemología o epistemología digital, donde el sujeto no es una relación con un objeto, sino que hay múltiples sujetos con una relación con un objeto. El caso de la investigación sobre la vacuna para enfrentar el COVID-19 tiene que ver con un referente que es buscar la vacuna. Ahora, ¿cuántos sujetos, cuántos investigadores en el mundo participaron en redes? Que antes, cuando fue un sujeto, cuando decían, ¿quién descubrió la penicilina? Fulano de tal. ¿Quién descubrió la ley de gravedad? Fulano de tal. Ahora no, ahora un conjunto de científicos de diferentes países que participan en redes. ¿Por qué? Porque se mueven a nivel de lo digital. Por eso hay una epistemología digital de intercambio de ideas, que tú bien sabes, en el conocimiento de la tecnociencia. Por eso no se habla ya de ciencia, sino de tecnociencia, porque la ciencia ya está implicada en tecnología. No se dan experimentos en una realidad cruda, sino en laboratorios. Y los laboratorios están atravesados por todo lo que es la virtualidad. Desde el punto de vista ético, ¿no? ¿Cuál es el impacto que existe, ¿no? ¿Cómo es que este cibermundo impacta en la ética, ¿no? Hasta el punto de hablar de una ciberética. Sí, la ciberética es la relación compleja que hay entre la máquina y los seres vivos. Ahí implica el hombre y los animales, en fin, todo lo que es ser vivo. Entonces esa relación se da una relación de lo que es el control. Control es para que no se salga la información y no se salga todo el contexto de lo que se está experimentando fuera de esa relación que el sujeto plantea, el sujeto cibernético, que es el que navega por ese ciberespacio y que tiene que ver con este mundo digital y virtual. Entonces, para que no se le salga el proceso de la investigación fuera del control. Entonces, el concepto cibernético implica control de esa experimentación. Ahora bien, ¿por qué la ciberética es más amplia que la ética digital, que la ética virtual y la ética de la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial, el estudio de la ética tiene que ver con principios y normas que rigen la inteligencia la inteligencia artificial a nivel de la relación con el hombre. Si realmente va a superar la inteligencia artificial al ser humano en cuanto a inteligencia, razonamiento. Si los algoritmos y la lógica que tiene esa inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana. ¿Qué pasa con la ética digital? Que tiene que ver con los procesos de automatización, información, seguridad y privacidad de los datos. ¿Qué tiene que ver con la ética virtual? Que tiene que ver con la ética aplicada en las redes sociales, el problema del saber uso de lo virtual. Entonces, ¿qué pasa con la ética, la ciberética, que es la que es más compleja? Porque toda la que te he dicho tiene que haber una relación con el hombre. El caso de la inteligencia artificial, el caso de la procesamiento de datos, el sujeto digital, en el nivel de la relación con la computadora, el hombre, ¿no?, que actúa, y el caso de la misma virtualidad. Mientras que la ética, la ciberética implica los seres vivos, o sea, que no tiene que ver solo el hombre, sino los animales. Sí. El concepto es más amplio y de ahí que nace esa automatización y ese control basado en inteligencia y sensores, que es de la cibernética y que tiene un trasfondo filosófico muy profundo desde la época de Platón, cuando el proceso de Skibenet, que es la cibernética, llevaba a puerto seguro el capitán, la nave, frente a los
a todo lo que era la turbulencia en el mar, ¿no? Y ese concepto es que viene de ahí, de calibrar bien el timón, y ahí Platón lo describe muy bien en la República, esa concepción. Entonces, la ciberética es el estudio de todas las relaciones que tienen que ver con todo tipo de ética, virtual, digital, de inteligencia artificial. Ahora, hay una que se está desarrollando, porque unas se desarrollan más que otras. Primero la ética digital estaba más amplia y es la que más se ha hablado, pero ahora se está hablando mucho de la inteligencia artificial por la irrupción de esta y mayormente por el caso del ChatGPT. Exacto. ¿Por qué? Porque ya eso se estaba trabajando. Incluso antes del ChatGPT, yo estuve en las Naciones Unidas en noviembre del 2021 y ahí se aprobó ahí, nosotros representando a la República Dominicana, se aprobó ahí lo que es los principios éticos de inteligencia artificial cuando eso no estaba en ChatGPT. Existían chatbots, pero no con esa capacidad que tiene. Entonces, la irrupción del ChatGPT abre una corriente más amplia, una preocupación. Ok, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a retomar ese tema. ¿Okay? Quédense ahí, en breve volvemos. Continuamos en su espacio de Ética TV abordando el tópico de la ciberética y los problemas éticos de la inteligencia artificial con el doctor Andrés Merejo. Andrés, en el segmento anterior, antes de la pausa, tú estabas hablando del impacto ético que generaba el ChatGPT, ¿no? Sí, hay un impacto ético en el sentido en que, en primer lugar, hay que plantearse si realmente vamos a dejar que la máquina razone por nosotros. O sea, los dispositivos razonen por nosotros, o realmente vamos, como yo dije en uno de mis escritos, vamos a entregar la cabeza a ChatGPT. Es decir, dejar tu cabeza que él piense por nosotros. Es un problema ético mayormente del investigador y de lo que viven trabajando a nivel de la escritura. Si realmente todo lo vamos a dejar dentro de lo que es razonamiento a esa escritura y asumir eso como si algo verdad. Entonces, eso implica una situación algorítmica que puede tener en su interior discriminación, que tiene que ver no equidad. ¿En qué sentido? En que se generen un algoritmo que parten de discriminación, de problemas raciales. Sí, tienen sesgos racistas, porque realmente esos sistemas algorítmicos se alimentan de datos que están disponibles, pero esos datos no están colocados ahí de manera desinteresada. Entonces, hay lo que se llama el sujeto cibernético, que tiene la capacidad, que somos nosotros, vivientes, de razonar, de programar y algorítmicamente de nutrir todo ese proceso de estrategia de información para que den algunos resultados. Que eso no es inocente, no es que ella sola da resultados como si fuera algo a lo loco, no. Eso tiene su estrategia a través de reglas que se hacen y se van imponiendo y van creando sesgos cognitivos, mucho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ya Immanuel Kant hablaba en la Ilustración de que decía, o sea, tengo todo hacia afuera, la iglesia, tengo la familia, tengo todo que realmente ya lo tengo, que no tengo que pensar más nada. O sea, ya ahora el ChatGPT me viene a suplir a mí de todo lo que es el conocimiento para yo procesar ideas, para yo escribir alguna carta, lo que sea, ¿no? Entonces, eso trae como resultado un sujeto que yo lo llamo un cibermonigote, un sujeto que no piensa ni razona, porque los razonamientos que trae el ChatGPT no tienen criticidad, no tienen un ritmo, o sea, una organización de sentido crítica, sino que hacen descripciones. Entonces, hay un conocimiento estándar que se está dando, que si tú te das cuenta, todo el mundo habla como un tema, como si fuera un robot. O sea, te hablan, por ejemplo, te escriben, ¿qué es ChatGPT, papá? Y te escriben, todo el mundo escribe como lo mismo. Entonces, eso es producto de que realmente se está en un conocimiento estandarizado, donde no hay una especificidad crítica del sujeto, que tú sabes que una de las tradiciones filosóficas viene siendo la criticidad y el cuestionamiento. El ChatGPT no cuestiona, sino que describe cosas. O sea, lo que sale, lo brota de ahí, son descripciones. Y además de eso, legitimación de su discurso. ChatGPT se defiende a sí mismo. A veces la gente que dicen,
que cuando él escribe, él reconoce que no es una máquina. O sea, que dice, no, que él sabe que es una máquina y que él no razona. No, a veces te dice a ti, cuando tú profundizas más, te dice que él puede un día llegar a razonar. Entonces te cambia de discurso permanentemente. O sea, el ChatGPT es un camaleón en términos de eso. O sea, que el sujeto realmente mantiene una coherencia, una línea de investigación. Tú tienes, por ejemplo, el caso de uno que tiene 25, casi 30 años, una línea de investigación marcada con espíritu crítico. El ChatGPT no te mantiene 3 días sin cambiar de idea. Decías que en segmento anterior que estuvieron en la UNESCO, tú como parte de una delegación, y estaban aprobando una serie de principios éticos, ¿no? Un acuerdo, ¿no? Sí, esos documentos ya se encuentran en línea hace mucho. Usted lo puede encontrar a través de la UNESCO, las recomendaciones de la UNESCO sobre la inteligencia artificial en términos general, y dentro de eso está el salvaguardar los datos, la privacidad, la transparencia, todo eso tiene que ver con la ciberseguridad. Y ahí viene el concepto, vuelvo a retomar, ciberseguridad. Es el concepto más importante de todo este andamiaje cibernético. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad es el control. Y es lo que viene con el concepto cibernético. Y ahí entra una relación de poder. Sí, hay un punto ahí que yo quiero que tú aclares para quienes nos están viendo, el problema de salvaguardar los datos, que a veces como que no somos muy conscientes de eso, ¿no? Y nos gusta mucho el estar exponiéndonos en las redes sociales y regalando nuestros datos, ¿no? ¿Por qué es importante eso, ¿no? Sí, porque precisamente eso obedece a estrategias políticas que se venden esos datos. Por ejemplo, una de las situaciones que se plantea en eso de la ética, en la inteligencia artificial, que la UNESCO hace énfasis, es precisamente con relación al sistema en que se ponen a hablar la gente, incluso el mismo ChatGPT, de su salud, que tienen, qué sé yo, un proceso de comienzo de cáncer, lo que sea, buscar muchos datos en términos de medicina. Esa base de datos va cogiendo a través de toda una serie de algoritmos y va recabando datos sobre esa persona. Y yo no sé si tú te das cuenta que esa persona, cuando recaba datos de su salud, van a poner sobre una enfermedad de cáncer, de una vez le salen ahí todos los temas sobre cáncer. Entonces, esa persona ya es un reo. ¿Qué significa el reo para los financieros? Puede darse que cuando vaya a pedir un préstamo, rastreen y lo clasifiquen y dicen, no, a este hombre le quedan 10 años de vida. ¿Cómo lo vamos a pasar un préstamo? O sea, es una situación que venía ya de hace 25 años. Se le puede rechazar a una persona el empleo por su probabilidad, ¿no? Y también tiene que ver con el asunto de la equidad también, en términos de también social, donde hay personas, por ejemplo, que se pueden discriminar porque hay un barrio marginado o porque ya tuvieron una situación una vez bajo presión. Y hay casos de, por ejemplo, muchachas jóvenes que tienen 13 y 14 años, que no sabían bien y se ponían en los Facebook, en las redes sociales, con lo que se llaman algunas formas de vestir y una serie de parámetros que rompían los esquemas ideológicos, con cabello despeinado, y cuando vienen a ver, esas personas cambian porque es un proceso evolutivo de su propia vida y son médicos profesionales, sin embargo eso queda ahí. Y le ven parte del pasado y tienden a discriminarla, no la ven como un proceso de cambio de mentalidad, sino que la ven algo fijo, dado. Porque las redes no te presentan un discurso que tú cambias si tú no lo lees. Si tú no lees a Merejo como desde el 98, 2001 ahora, en el pensamiento, cómo va cambiando, no es con imágenes. Entonces la imagen que quedan son las que la imagen que queda es la imagen la que van figurando los sujetos en lo que es el cibermundo, en las redes sociales. No es la conciencia ni lo que piensa. Muy bien, vamos a hacer una pausa y en breve volvemos. Continuamos en su espacio de Ética TV conversando sobre los problemas éticos relacionados con la inteligencia artificial, el ChatGPT, la ciberética, ¿no? Con Andrés Merejo. Andrés, ¿qué otros tópicos son, digamos, de relevancia, ¿no? Desde el punto de vista de la ciberética? Bueno, el problema de lo que es vamos a tratar el problema de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en cuanto débil. ¿Qué es la inteligencia artificial débil? Es la que tenemos, que es la copiloto, un piloto.
copiloto, que es aquel como que nos viene a ayudar a suplir ciertas necesidades para manejar información, procesar informaciones. El ChatGPT es como un copiloto. Incluso Bing, que es de Microsoft, habla de bienvenido, es tu copiloto. O sea, que es así. Entonces, son que nos dan asistencia. Un robot nos puede dar asistencia aquí, limpiar todo, qué sé yo, abrir la puerta, cosas que son elementales, y hablar de acuerdo a razonamiento, como el caso Sofía, que es un androide que puede hablar, pero que son limitados. Sí. Esa inteligencia artificial débil es la que predomina, y los debates que hay en filosofía, en tecnología, en cibernética, los grandes debates que podemos un día atrasar, analizar esos temas, dicen que la inteligencia fuerte no va a llegar por mucho tiempo, quizás no la veamos nosotros, porque ya esa existe como ficción, y la gente tiende a confundir ambas, cree como la liga toda y cree que no igual. No, esta inteligencia artificial débil, que le llaman así, o corta, muchos le llaman, es la que va a predominar quizás durante todo este siglo. Claro, habrán experimentos de otra, pero no como hegemonía. Lo que sí es objeto de preocupación de la inteligencia artificial en términos éticos es, por ejemplo, lo que se está planteando ahora con los drones. Ya los drones no son para enviar mercancía para negocios, de compra y venta, sino que están usándose en Ucrania. El caso Rusia y los propios ucranianos, esos drones que son realmente explosivos. Entonces es un problema ético, porque cuando un dron estalla en un hospital, no se sabe quién fue realmente. Incluso a veces se tiende a confundir la información, porque dicen, no, que fueron los soviéticos, no, que fueron los ucranianos. Es decir, hay un problema de sujeto ético, realmente un agente ético que es responsable de eso. Entonces, esos son problemas mayormente de objeto de preocupación en el mundo actual, y que tiene que ver con lo que es otro concepto del cibermundo como sistema, la ciberguerra, que es la guerra cibernética que se libra, y los drones son parte de eso. Entonces, hay problemas éticos ahí, y otro problema es, que vuelvo a repetir al principio, dejaremos que las máquinas realmente razonen por nosotros. Eso depende de los sujetos cibernéticos, porque pueden hacer esa estrategia de dejarla autónoma. Ahora, eso llegará ahora, eso no se puede plantear. Ahora, ¿qué es lo que está llegando y que está actualmente y que lo tenemos nosotros aquí? Los cyborgs, o los cyborgs, como le llaman. Los cyborgs son lo que es la relación entre organismo y máquina, seres vivos, los hombres, con lo que son las máquinas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un marcapaso con sensores cibernéticos de control, pastillas ya que van a ver, por ejemplo, una que sirva para el colesterol, y tú te tomas una y el año vuelve y te tomas otra, cosas así, implantes, tú sabes. Sí. El cyborg sí es una realidad. Sí. La mejora humana, que la confunden con el poshumanismo. El poshumanismo es la inmortalidad, el transhumanismo es la mejora. La mejora y el cyborg van por ahí. Eso sí se va llegando. El hombre puede durar 100 años, pero no es porque ha sustituido todo, sino que a producto de la medicina, el avance de la biotecnología, todo esto, hay implantes, ¿no? Hay bancos de órganos. Por ejemplo, un hígado, un corazón, todo eso va a venir. Y, yo necesito un corazón, me lo van a ver. Tú lo compras, eso, y muchas cosas más por ahí vienen. Sí, hay un aspecto que no quiero que dejemos en el breve tiempo que nos queda, que es el que tiene que ver con el problema de la información en el cibermundo, ¿no? Es otro que es una amenaza también para el problema de la democracia, de la libertad humana, del discernimiento, ¿no? Es que es como tú dices, todo un mundo muy novedoso, y tiene que ver con la información y la infosicación. O sea, el exceso de información genera lo que es posverdad y confusión, porque una cosa es procesar información, seleccionarla y buscar información dentro de ese mundo del dataísmo, y pasarla a conocimiento. O sea, el conocimiento es producto de saber manejar informaciones. La información, la mayoría de personas, profesionales y todo el que vive en el cibermundo, lo que maneja mucha información, pero tiene poca formación. Sí, se dice que una de las gran paradojas de nuestro tiempo es, probablemente en ninguna época los seres humanos tuvieron tanto acceso a la información y sin embargo están tan desinformados, ¿no? Tan mal informados. Sí, porque, por ejemplo, un dato del 2014 al 16 de este año, de 2014 al 16,
se manejan, en esos 2 años, se manejaron más información que toda la información del 2014 hasta la historia de la humanidad. Hasta el inicio de la... Hasta el inicio de la historia de la humanidad. O sea que ya tú puedes ver a dónde está esto. Entonces, esa avalancha de información, si tú no tienes una estrategia en el ciberespacio como sujeto cibernético ético, de saber navegar en ese ciberespacio y captar información como estrategia para procesar el conocimiento, pues te diloca el sentido de la vida y te crea confusión. Y por eso hay mucha gente que sin proponérselo caen en la trampa de la desinformación. Y yo tengo datos, y me los reservo por problemas éticos, de doctores, investigadores, que yo incluso le he escrito y le he dicho, eso es de posverdad. Porque todo hay que buscar información fidedigna. La gente ya a veces por la inmediatez no va a los periódicos. Por ejemplo, no visita un periódico de información fidedigna o una revista que tú sabes bien de sala, sino que lo primero que encuentra y lo coge. A veces inclusive a mí me llama la atención en esos grupos de WhatsApp colectivos que llega una información y te la reenvían inmediatamente, y que te lo están reenviando, es una persona que tú entiendes que tiene una cierta formación, y cuando tú miras esto dices, pero ¿cómo es posible que lo esté dando como válido? Porque tenemos como una tendencia inconsciente a estar replicando información sin evaluar realmente la misma. Y hay una tesis que tú has mantenido, que yo le he escuchado mucho en los eventos que hemos ido, el concepto de autoridad. De autoridad epistémica, claro. Que no se puede confundir con el autoritarismo. No, exactamente. O sea, por ejemplo, como tú dices, si uno tiene 25, 30 años, bueno, yo me la juego por esto, porque realmente sabe lo que está diciendo. ¿Me explico? Por un problema de tradición. Pero hay una situación y hay una crisis de pensamiento, porque a veces hay personas que niegan la tradición, niegan la referencia. Si tú te cualquier youtuber que te habla como si fuera un médico, recetándote información, y eso pasa, ¿no? No hay como una discriminación. Por ejemplo, eso en el libro La Era Cibermundo, yo cuando hablo de paradigma, tuve una nota, yo te cito por el problema de la investigación que tú has hecho, pero yo no puedo coger cualquier cosa que haya por ahí. Bueno, María José, nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por acompañarme, y a ustedes gracias también por acompañarnos en De Ética TV. Hasta nuestro próximo encuentro.